a 170 es la que se mueve. Y si esta gira hacia el lado derecho, en sentido horario va a ser positivo. Si gira en sentido antihorario va a ser negativo. Entonces aquí ustedes pueden ver que esta escala ha girado en sentido antihorario, porque este cero grande en un principio estaría aquí, junto con este cero de abajo, pero ya haciendo la lectura con la solución que están analizando, gira y se ha ido hacia allá, que sería en sentido antihorario. Por lo tanto, esta muestra sería negativa. Y ahora, para saber los enteros y los decimales, tendrían que ver de 0 a 0 los enteros. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego de eso ya tendrían que ver los decimales, que tendrían que buscar la línea que coincida exactamente, una línea de aquí abajo con otra de arriba. Entonces de aquí, si quieren me pueden ayudar. Para mí estaría entre estas dos de aquí. La que estaría más, bueno, que coincide mejor sería esta. Entonces si contamos aquí, sería 9, sería 9 menos 9, que sería el entero, coma 9. Ahora en esta escala de acá en la glucosa, ustedes ven la escala grande, que en este caso el 0 se fue hacia acá, o sea, en sentido horario. Entonces esta lectura sería positiva y los enteros los veríamos o contaríamos de 0 a 0. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y de ahí no coincide exactamente, no es necesario en la parte del entero, pero ya sabemos que es 6 y ahora tenemos que buscar los decimales, que tenemos que buscar la línea que coincide exactamente con la de arriba. Entonces, aquí la que coincide podría ser esta de aquí. O esta. Creo que esta de acá. Entonces, si esta es la que más coincide, a la que coincide exactamente, entonces sería positivo 6,6. Es así como tendrían que hacer la lectura. Esto es lo que tenía que haberles explicado en la anterior clase. Y no sé si tienen dudas para que empiece con la práctica de hoy. Bueno, entonces siguiendo con lo que tocaría hoy, nos tocaría análisis elemental cualitativo. Los objetivos de esta práctica o la competencia sería confirmar la naturaleza de compuestos orgánicos a través de su contenido de carbono. También identificar los elementos presentes en un compuesto orgánico. Introducción. La investigación de elementos en un compuesto orgánico es lo que vamos a hacer y lo que vamos a buscar son elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, también pueden haber nitrógeno, azufre, halógenos. Dependiendo de eso, lo que queremos ver es que nuestro compuesto orgánico, qué elementos contiene. Ahora, de todos estos, el oxígeno no se puede investigar directamente y su presencia se establece indirectamente mediante otros análisis. Para esto es necesario tener la seguridad de que la muestra investigada es un compuesto orgánico, para lo cual suele ser suficiente realizar la prueba de combustibilidad, que esa ya se les ha explicado en prácticas anteriores. En caso de duda, se puede también efectuar un ensayo de oxidación con óxido cúprico, que permite establecer la presencia de carbono e hidrógeno. Esta sería la reacción. En este ensayo, la muestra previamente mezclada con óxido cúprico es calentada
observándose el desprendimiento de anhídrido carbónico y agua, a partir del carbono y el hidrógeno respectivamente. La prueba de la Sainer. La identificación de nitrógeno, azufre y halógeno se basa en su conversión en compuestos iónicos solubles en agua, fácilmente identificables mediante pruebas específicas. Se hace esta conversión a compuestos iónicos precisamente para que sean solubles en agua, ya que el agua es polar y los compuestos iónicos también serían polares. Entonces, para ello, la técnica empleada suele ser la fusión con metales, utilizándose al efecto el sodio, el magnesio o el zinc. Cualquiera de esos se podría. En la prueba de la Sainer que nosotros hacemos en el laboratorio empleamos el sodio metálico. El calentamiento de un compuesto orgánico con sodio produce la descomposición del compuesto y la formación de sales de sodio, tales como cianuro de sodio, sulfuro de sodio, fluoruro de sodio, cloruro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio y a veces sulfocianuro de sodio. Esto es si la muestra contiene nitrógeno y azufre a la vez, las que pueden luego identificarse a través de reacciones del análisis cualitativo inorgánico. Ahora, nosotros fundimos con sodio metálico para llevarlo al estado iónico. En la prueba de Weinstein, en esta prueba es útil para la investigación de halógenos y consiste en la formación de haluros de cobre volátiles, excepto el fluoruro de cobre, ya que este no es volátil. Entonces, estos haluros de cobre colorean de verde la llama de un mechero. Ahora, la parte experimental. ¿Cómo haríamos la prueba de la Sainer? Se debe cortar un pedazo de sodio del tamaño de una lenteja, teniendo cuidado de no tocarlo con los dedos, ni dejarlo expuesto al aire ni al agua. Luego ese pedazo de sodio se debe colocar en un tubo de ensayo pequeño y luego se agregan pequeñas porciones de la muestra que nosotros ocupamos del azul de metileno. Luego se calienta lentamente el fondo del tubo hasta que el sodio funda y sus vapores se eleven dentro del tubo. Luego añadimos otro poco de muestra y se prosigue el calentamiento hasta que toda la muestra se haya descompuesto, manteniendo el fondo del tubo al rojo vivo durante medio minuto. Aquí se puede ver eso, añaden el sodio metálico, luego la muestra del azul de metileno, prosiguen con el calentamiento, donde se ve cómo se evaporan o suben sus vapores, y el calentamiento al rojo vivo es como se ve acá. Luego deben retirar el tubo de la llama del mechero e introducirlo cuidadosamente en un vaso de precipitado que debe tener unos 20 a 50 ml de agua destilada. El tubo obviamente se va a romper por el cambio de temperatura y va a liberar el contenido que tiene adentro. Y la solución obtenida se calienta hasta ebullición. La solución sería lo que se mezcló de lo que había dentro del tubo junto con el agua que había en el vaso de precipitado. Entonces esa solución se va a llevar a calentamiento hasta ebullición de 3 a 5 minutos. Luego se va a filtrar y se mide el pH. El filtrado deberá ser incoloro como se ve aquí. ¿Ya? En caso contrario, se deberá repetir el ensayo. Algunas clases de compuestos orgánicos, tales como nitrocompuestos, ácidas, diazoésteres, sales de diazonio y algunos polialuros alifáticos, reaccionan explosivamente con el sodio caliente, por lo que siempre deberán usarse anteojos de seguridad cuando se realicen estas descomposiciones. Ahora, el pH del filtrado deberá ser o tendría que ser de 14, porque se supone que fundimos con sodio. Entonces, el sodio es básico. Y el pH de 14 tendría que ser un pH alcalino. Ahora, ya una vez ya hemos hecho ese filtrado, ya tenemos esa solución, podemos proseguir a hacer las identificaciones de ciertos elementos como azufre, nitrógeno y los halógenos. Para cada uno tenemos un procedimiento un poco diferente. En el caso de la identificación de azufre, se debe colocar en un tubo de ensayo. Hay que acidularlo, o sea, vamos a colocar
2 ml del filtrado que tenemos de lo que hicimos anteriormente. Luego de eso, se debe añadir ácido acético, esto hasta llegar a un pH de 3 a 4. Luego se añaden unas gotas de solución de acetato de plomo y se tiene que formar un precipitado negro de sulfuro de plomo que indica la presencia de azufre. En la identificación de nitrógeno, en un tubo de ensayo se colocan 2 ml del filtrado. Luego se agregan unos 3 a 5 cristales de sulfato ferroso y esto se lleva a calentamiento suave por 30 segundos. Se deja enfriar y luego se agrega ácido sulfúrico diluido. Luego, la aparición de un complejo de color azul, un azul de Prusia, indica la presencia de nitrógeno. En la identificación de los halógenos, tenemos que acidular 2 ml del filtrado, añadimos al tubito, luego añadimos ácido nítrico diluido y hervimos suavemente la solución durante unos minutos. Aquí tenemos que hacerlo hasta que deje o desaparezca ese olor a huevo podrido. Y esto es para expulsar el posible contenido de ácido cianhídrico o ácido sulfhídrico. Entonces, luego de esto, se añaden unas gotas de solución de nitrato de plata y podemos observar que va a cambiar el color a estos tres de aquí, un color blanco, un precipitado blanco, o puede ser un amarillo opaco o un amarillo intenso. Un precipitado denso de color blanco sería que se formó cloruro de plata y indicaría la presencia de cloro. Un precipitado de color amarillo pálido quiere decir que se formó bromuro de plata y esto indica la presencia de bromo. Y un precipitado de color amarillo intenso quiere decir que se formó yoduro de plata e indica la presencia de yodo. Si solo se produce una débil turbidez o opalescencia, es probable que se deba a la presencia de impurezas en los reactivos o en el vidrio del tubo de ensayo empleado en la descomposición inicial con sodio. Cuando se hizo el filtrado quizás no se hizo un buen filtrado. En la prueba de Weinstein, en esta prueba que es para la identificación de los halógenos, en el extremo de un alambre de cobre se forma un anillo pequeño y se oxida calentando en la llama de un mechero hasta que ésta quede incolora. Luego se deja enfriar el alambre. Se introduce el anillo en la muestra tomando un poco de la misma y se calienta en la orilla de la llama del mechero. Es importante que esto lo hagan como dice aquí en la orilla y no al centro. Si la llama se colorea de verde o a veces azul o violeta debido a los haluros de cobre formados, la prueba señala la presencia de halógenos como cloro, bromo o yodo. Como el fluoruro de cobre no es volátil, esta prueba no revela la presencia de flúor. Entonces, así como ven aquí, así es como se daría la prueba de Weinstein. Esta prueba es extremadamente sensible y se recomienda confirmar con la prueba del nitrato de plata, ya que son suficientes pequeñísimas trazas de impurezas conteniendo halógenos para que se produzca una llama verde. Es importante igual que antes de hacer esta prueba lo que decía, que el asa deben llevarla a calentamiento, si es posible al rojo vivo, porque así también eliminamos las impurezas que puedan haber ahí. Además que si no se hace bien la prueba, no se coloca en la orilla, como decía también, donde está la muestra, y lo llevan al centro también, el mismo cobre del asa puede emitir ese color verdoso. Entonces sería un diagnóstico o tendríamos o sea, saldría como que sería verdadero que hay halógenos, pero en realidad no es eso, sino que es por el cobre, que no hemos hecho bien la prueba. Ahora, las muestras líquidas muy volátiles pueden evaporarse totalmente antes que el alambre pueda calentarse lo suficiente para producir la descomposición del compuesto, en cuyo caso la prueba falla. Se ha indicado que ciertos compuestos que no contienen halógenos hacen que la llama adquiera color verde. Entre estos compuestos están derivados de la quinoleína, la piridina, los ácidos orgánicos y la urea.
que dan positiva la prueba de Weinstein, probablemente para formar cianuros de cobre. Ya. Entonces, la prueba de Weinstein no nos selecciona los halógenos. Ese color verde nos dice que hay, pero no nos habla de los halógenos. En cambio, la identificación de la prueba de Lasagne, esa es selectiva. ¿Ya? Si ustedes han puesto atención, ahí les ha dado los 3 colores que pueden emitir si están presentes. El cloro formando un precipitado de color blanco, el cloruro de plata, y si se forma un precipitado de color amarillo, amarillo patito, ya es el bromo, el bromuro de plata, y si es intenso, casi tendiendo a rojizo, como es el yodo, que alguna vez han visto la pintura de yodo, ¿no es verdad? Entonces, eso les indicaría la presencia de yodo, ¿sí? Entonces, es más selectivo la prueba de Lasagne. En cambio, el otro hay lugar a equivocarse porque hay otras sustancias, como acababa de indicar, que hay interferencia por los colores que emiten, ¿sí? Entonces no es selectivo. No les ayudaría mucho la prueba de Weinstein. De ahí que no se recomienda esa prueba. Mejor es esta de la prueba de Lasagne. Han visto ustedes que se va a fundir la muestra con el metal. Ya, al fundirse ahí ya se va descomponiendo la materia orgánica y queda para poder identificar fácilmente el nitrógeno, el azufre y los halógenos si estuvieran presentes. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? ¿Qué metales se puede utilizar fuera del sodio? A ver, mi ayudante. Magnesio, lo mencioné ahorita. El zinc. El zinc, sí, también. Y el potasio también, aunque es un poquito más caro, pero cuando no hay sodio a veces nos dan potasio, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué cuidado se tiene que tener para manipular el sodio y el potasio? No son duros para poder cortar, es una pasta blandita, pero es muy reactivo, con tan solo un poco de humedad que tenga presente, por eso no se recomienda tocar con los dedos, porque siempre tenemos humedad y nos podemos quemar. Entonces reacciona de inmediato emitiendo llama, ¿ya? Hasta puede haber explosión si es en mayor cantidad. ¿Qué cuidado tenemos que tener con estos metales, el sodio y el potasio? Guardar en un hidrocarburo, ¿ya? Para que no haya esa reacción con la humedad. Pero como está guardado en hidrocarburo, nosotros tenemos que secar bien, eliminar el hidrocarburo para que haya una buena reacción con la muestra que vamos a fundir. Y a veces se forma una costra en la superficie del metal. Entonces, esa costra tenemos que raspar, eliminar para que quede brillante el metal y así pueda reaccionar bien con la muestra que vamos a fundir. ¿Ya? Y haya buena reacción y buena identificación después en el filtrado. Entonces, ese cuidado hay que tener al manipular y alistar para que reaccione el metal con la muestra que vamos a fundir. ¿Ya? Bueno, ¿tienen alguna duda sobre esta identificación? Entonces, en el examen tienen que acordarse ustedes el orden en que se agregan los reactivos para la identificación de azufre, de nitrógeno y halógeno. No es lo mismo agregar en segundo orden el reactivo que toca agregar en segunda instancia. Lo ponen a veces de primero y no va a haber reacción. ¿Ya? Entonces aquí tienen que respetar el orden en que se agregan los reactivos y ahí están reclamando, yo puse los dos, aunque puse primero nada, señor. Entonces tienen que acordarse el orden en que se agregan los reactivos, si no, no sale bien la prueba. Ya, esa recomendación les hago. ¿Alguna duda? Esta niña queriendo entrar cuando ya termina la clase, lo siento mucho. Saben que las clases son cortitas, chicos, entonces tienen que estar en su hora y es más, se les da 10 hasta más minutos
minutos para que puedan ingresar todo. Y aún eso se olvida. Bueno, entonces para la próxima clase mi ayudante tiene que preparar extracción sólido-líquido y cristalización. Vamos a hacer secuencial, ¿ya? Porque en la práctica, cuando se tiene que hacer experimental, tenemos que esperar que sequen los cristales y de ahí por eso que se les dice, después de una semana, recién pasamos la práctica de purificación de los cristales que van a obtener en la extracción sólido-líquido. Pero ahora como no van a hacer esa parte de experimental, entonces vamos a hacer secuencial, donde van a obtener los cristales de ácido acetilsalicílico, de la aspirina, y se va a llevar, vamos a suponer que ya se secó, se evaporó todo el solvente, ya está a peso constante y tenemos que determinar el punto de fusión. Si vemos que no coincide con el punto de fusión teórico, tenemos que purificar los cristales a través de qué técnica, de la cristalización. Y eso es lo que vamos a hacer las dos prácticas seguidas por esta vez, ¿ya? Entonces se alista con las dos prácticas y no se falten. Si se faltan van a tener 2 faltas, ¿ya? Entonces, prohibido faltarse la próxima clase. Y no entren tarde como su compañera. Bueno, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, entonces paso a tomar la asistencia. Una pregunta, doctora. ¿No hay duda? ¿Van a subir la diapositiva, la van a subir a Classroom? Sí, las voy a subir. Sí, tienen que subirlas porque después de terminadas todas las prácticas tienen ustedes que dar examen, ¿ya? Un solo examen se da de laboratorio. Bueno, entonces si no hay preguntas, gracias niña. Dios mediante, nos vemos la próxima semana.